Bienvenidos amigos a este su espacio Reavivados por su Palabra, donde nos encontramos día tras día para estudiar un capítulo de la Biblia. Hoy vamos a comenzar estudiando el libro de Éxodo, que es el segundo libro en el orden canónico de las Sagradas Escrituras. Es muy interesante que, de acuerdo a lo que venimos estudiando en el libro de Génesis, este termina con el pueblo de Israel en Egipto. Ahora, cuando vamos al libro de Éxodo, al capítulo 1, nos vamos a encontrar precisamente que la historia se resume allí, con ese pueblo de Israel en Egipto. De hecho, el libro nos recuerda y nos dice cuáles son los nombres de algunas de las personas que entraron con Jacob allí en este territorio de Egipto. Sin embargo, el libro de Éxodo ahora comienza una nueva historia, porque en la historia, al morir José y al morir todos sus hermanos, muere toda una generación. Y el libro de Éxodo ahora se concentra en esta generación que le sucede. Y esta generación, a diferencia de la anterior, es mucho mayor en número. De paso, la Biblia menciona que los hijos de Israel se reprodujeron y se multiplicaron y aumentaron bastante en número y en fuerza, y el país se saturó de ellos. Esto lo dice Éxodo el capítulo 1, el versículo 7. Para el lector que recuerda lo que vio en el libro de Génesis, esto es un cumplimiento directo de la promesa que Dios le hizo a Abraham. En su debido momento, Dios le dijo a Abraham que iba a hacer de él un pueblo muy grande. Y en su momento Abraham pensó que estábamos hablando de una o dos personas, pero aquí vemos el cumplimiento de la promesa de Dios. Un cumplimiento que él le había dicho a Abraham, no era uno, no era dos, él iba a formar una nación. Y precisamente es el cumplimiento de la promesa de Abraham lo que vemos aquí en esta primera parte del capítulo 1. Esto tiene una enseñanza para nosotros inmediata. Las promesas de Dios se cumplen, aun si no es de la forma en que nosotros esperamos. Porque probablemente Abraham estaba esperando primero que la nación se fundase inmediatamente con él y tuvieron que pasar unos cuantos años para que esa nación efectivamente tuviese lugar y se fundase. Lo otro es que quizás Abraham soñó con esta nación fundándose en condiciones de libertad, pero aquí vemos que el pueblo de Israel no estaba en libertad, sino que estaba de hecho en una condición un poco adversa, porque seguimos leyendo en el capítulo 1 de Éxodo y vamos a descubrir que debido a esa multiplicación rápida que tuvo en los números el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto empezó a tenerle miedo y empezó a maltratarlo y empezó a oprimirlo y los empezaron a utilizar como esclavos. Abraham no soñaba con tener a su nación como esclava en un sitio extranjero, pero la promesa de Dios a veces se cumple de esa manera, a veces se cumple de una forma inesperada y con condiciones que quizás muchas veces no entendemos. Pero estas circunstancias nos preparan para lo que Dios tiene con nosotros en el futuro y nos preparan para que su promesa efectivamente se cumpla. Porque a medida que vamos viendo hacia el final ahora del capítulo 1 del libro de Éxodo, vamos a descubrir que el faraón, alguien que se había levantado después de que José y toda su generación habían muerto, y de hecho este faraón desconocía lo que había hecho José para salvar a toda la nación de Israel, este faraón se dedicó a destruir el pueblo de Dios, de tal forma que le instruyó a las parteras que si al tener una israelita, un niño, era de sexo varón, pues lo destruyese, y si era una niña, que la dejase vivir. Sin embargo, vemos que las parteras decidieron no obedecer a Faraón, sino que empezaron a salvar a los niños del pueblo de Israel y empezaron a protegerlos. Cuando el Faraón llegó a preguntarles, ellas dijeron, no, es que las mujeres israelitas son muy fuertes, y antes de que nosotros lleguemos, ellas ya han dado a luz. Esto nos demuestra que a veces los humanos tratan de impedir el plan de Dios, porque el plan de Dios era que el pueblo de Israel se reprodujera. Y a veces habrá gente que intente impedir ese plan, pero aun cuando la gente intente destruir el plan de Dios se va a ejecutar, aún a pesar de todos los designios humanos que se puedan generar en contra de él. En este día que estudiamos este capítulo, recuerda que la promesa de Dios se cumple y que no importa quién esté contra ti, el propósito que Dios tiene contigo se hará una realidad en tu vida. Que Dios te bendiga.